Hola, hola, culés, bienvenidos a Gallina de Piel. Bueno, ayer supimos ya oficialmente que el Barça recibió el ok del plan de viabilidad y también que seguiremos excedidos en cuanto a fair play financiero, por lo tanto tendremos que fichar bajo una serie de normas. Sé que hay mucha confusión sobre esto, no es fácil. Yo ayer estuve leyéndome la normativa de la liga, que son 260 páginas y la verdad que no es nada fácil de entender, pero vamos a intentar explicarlo para que sepamos exactamente qué es lo que podremos hacer este verano y así poner las expectativas donde tienen que estar. Así no nos pegamos más castañas de si este no puede venir porque tal, el otro no puede venir porque cual. Bueno, vamos a intentar explicarlo y así todos sabemos en qué momento estamos. Antes de nada, eso sí, no te olvides, dale un fuerte like al vídeo, que nos ayudas mucho en el canal, y suscríbete para no perderte ningún contenido de Gallina de Piel. Bien, para poder entenderlo bien, vamos a usar un hilo de Twitter que han hecho nuestros amigos del Gallinero Blaugrana. Os recomiendo mucho seguirlos a @gallineroblau en Twitter, y también basado en unas informaciones que sacó Mr. Cruyff, el gran Ricard, que realmente es un crack a la hora de explicar cómo funciona el tema del fair play financiero. Bien, lo que dicen nuestros amigos del Gallinero: después de leer ayer 1000 informaciones acerca de cómo quedaba el Barça tras el ok de la Liga al plan de viabilidad, la información que nos parece más lógica, ya que no podemos estar 100% seguros, es la siguiente. Vamos a verlo. Lo que decía Mr. Cruyff, y es un poco lo que estuve leyendo yo ayer en la normativa de la Liga, es las normas para clubes excedidos. 40% del ahorro, salario bruto y amortización. Esto es la normativa por la cual puedes inscribir a jugadores si estás excedidos en ese fair play financiero. El 50% para jugadores que al menos tengan el 5% del coste total de la plantilla. El 20% del beneficio neto en traspaso y el 35% puedes usar para jugadores que al menos tengan el 5% del coste total de la plantilla. Vamos a bajarlo un poco al suelo. Aquí veis un poquito la normativa de la liga, es un poco lo que estuve leyendo ayer, pero vamos a ponerlo de manera práctica. Lo que se dice es que el verano pasado teníamos la masa salarial en 656 millones y que este verano el límite salarial va a ser de 400 millones de euros. De eso vienen los 200 millones de euros que hablaban ayer, por ejemplo, en RACU, de desfase. Es muy importante, ¿eh? Acordémonos que la masa salarial es lo que incluye salarios de jugadores, amortizaciones también de estos traspasos que tienen los jugadores, salarios de entrenadores, de staff técnico e incluso de las otras secciones, incluido el básquet, el Barça Athletic, etc. Por eso el Barça también es más complejo, porque tenemos muchas secciones, cosa que otros clubes no tienen. Ahora bien, vamos a ver de esos 656 millones, ¿dónde estaríamos ahora aproximadamente? ¿Cuánto nos quedaría para entrar en la regla del 1 a 1? Vamos a ver, verano pasado, repetimos, teníamos una masa salarial de 656 millones de euros. Tras el mercado de invierno, Mateu Alemany hizo unas declaraciones diciendo que con las salidas de Piqué, de Griezmann y de Memphis se había generado un ahorro de 93 millones, lo cual dejaba la masa salarial en 563 millones. Supongamos que en las cuentas que hacía Mateu Alemany no estaba contemplada la subida de salario de Gavi, que serían unos 7 millones de euros más a sumar. Por lo tanto, la masa salarial quedaría en 537 millones si además le sacamos la salida de Busquets, que sería un ahorro de 26 millones de euros de su salario. Seguimos sumando. Con la salida de Jordi Alba, el supuesto ahorro del 60% de su salario daría un ahorro de 9,6 millones. Por lo tanto, la nueva masa salarial después de las salidas de Busquets y Jordi Alba quedaría en 527,40 millones. En resumen, que tras las salidas de Piqué, de Griezmann, Busquets y Alba, estaríamos en una masa salarial de 527,4 millones de euros. A destacar que dentro de estos 527 millones siguen estando los salarios diferidos de algunos de esos jugadores, que esto se va a terminar en 2024. Por lo tanto, en 2024 ahí
sí que vamos a aligerar mucho porque nos sacaremos de encima toda esta cafrada que hizo Bartomeu con esos diferimientos. ¿Qué es lo que significa? Que si el nuevo límite salarial nos lo van a poner a 400 millones y ahora mismo nuestra masa salarial es de 527 millones, estaríamos a 127,4 millones de ese límite salarial. Por lo tanto, para estar en la regla del 1 a 1, tenemos que rebajar 127 millones. Repito, estos son estimaciones. ¿Qué hay que hacer para rebajar ese límite? ¿Qué hay que hacer para rebajar esos 127 millones? Pues tenemos que vender a los jugadores que nos generen plusvalías y así incrementaríamos ese límite salarial y el ahorro en fichas y amortizaciones haría que decreciera la masa salarial. Y aquí muy interesante el cuadro que nos ponen nuestros amigos de Gallinero Blaugrana, y es que solo con los cedidos podríamos generar un ahorro aplicando las normas del 20% por plusvalía, del 40% de ahorro de ficha. Podríamos tener un ahorro de 16,9 millones de euros con la venta de los cedidos. Hablamos de Lenglet, de Abde, de Des, de Trincao y de Umtiti. ¿Cómo quedaría entonces la situación después de las ventas de los cedidos? Se elevaría el límite de la masa salarial a 448 millones de euros. Disminuiría la masa salarial de 527 a 498 millones. Y se habría generado un fair play financiero, bajo la regla del 40%, de 17 millones de euros. Por lo tanto, estaríamos ya muy cerquita de estar dentro de los límites de la masa salarial y tendríamos 17 millones para inscribir. Por lo tanto, aquí, con esta venta de cedidos, ya podrías hacer, por ejemplo, una incorporación como la de Gundogan y aún tendrías margen para un poquito más. Después de vender a cedidos, estaríamos aproximadamente a unos 50 millones de euros de poder operar en la regla del 1 a 1. Y ahora vamos a por ventas de jugadores que Xavi les va a comunicar que no cuenta con ellos. Por ejemplo, los casos de Kessie y Ansu Fati. Nos ponen un cuadro aquí, los amigos también de Gallinero Blaugrana, con los salarios de los jugadores, las amortizaciones pendientes y lo que se prevé de ventas. Ellos están siendo conservadores, lo cual me parece bien. Una posible de venta de Kessie podría ser de 35 millones, de Ansu 40, de Rafinha 70, de Ferran 40 y de Eric García de 10. Obviamente los que te dan más plusvalía son Kessie, Ansu Fati y Eric García porque no tienen amortización pendiente porque vinieron a coste cero, o Ansu Fati que salió de la Masía. Solo con la venta de Kessie y Ansu Fati se elevaría el límite salarial a 523 millones de euros y disminuiría la masa salarial de 498 a 479 millones de euros. Por lo tanto, bingo. Si el límite salarial estuviera en 523 y tuviéramos una masa salarial de 479, ya estaríamos automáticamente en la regla del 1 a 1. Y además habrías generado un fair play financiero bajo la regla del 40% de 12,7 millones de euros. Es decir, que bajo estos cálculos, con la salida de los cedidos más ventas como las de Kessie y Ansu Fati, ya estaríamos en la regla del 1 a 1. Límite salarial, 523 millones, masa salarial, 479 millones, y habríamos generado un fair play financiero de 30 millones de euros, que te daría, repito, para inscribir a un Gundogan o algún otro jugador de coste libre. De hecho, si Messi tuviera un poquito de paciencia, podríamos inscribirlo, pero por lo que se ve, los Messi no quieren esperar. Ya está. Bien, ya sé que esto es un poco denso y a veces es un poco pesado. Si no os ha quedado claro, podéis volver atrás el vídeo y lo volvéis a ver, porque ya veréis que cuando lo veáis un par o tres de veces os va a quedar clarísimo. ¿La conclusión cuál es? Para que el Barça podamos estar bajo la regla del 1 a 1, sí que es posible, pero tienen que darse todas esas salidas. Mientras no se den, operarás por esa regla del 40%, que obviamente te hará que todo sea muy complicado, porque ¿podrás fichar jugadores a coste libre? ¿Que vengan libres? Sí. ¿Podrás pagar traspasos? Si estuviésemos con la regla del 40%, lo de Kimmich, olvídate completamente, por ejemplo. Por lo tanto,
Lo que el club tiene que hacer sí o sí es dar salidas, pero negociar bien las salidas. Y para ello se necesita tiempo, porque la salida de Kessie sí que puede ser más ágil porque el jugador está por la labor de salir, no ha tenido muchos minutos y tiene buenas propuestas. Ya lo dijimos aquí, una del Liverpool muy interesante para el Barça porque son 35 kilos y para el jugador porque tendría un buen salario y tendría un puesto en el 11 de Klopp, que realmente cuenta con él. La salida de Ansu Fati va a demorar más porque Ansu Fati quiere escoger exactamente un proyecto que le agrade, no le convence lo del Wolves, por lo tanto hay que esperar que sea una operación que demore más, igual que la de Ferran, que no parece tener muchas ganas de salir. Conclusión de todo esto, el club tiene que seguir sus tempos y dar salidas, y si se puede recortar algo salarios, que eso lo veo más complicado. Quizás sí en las secciones lo veo más complicado en el primer equipo por la experiencia que ya tenemos. Por lo tanto, si Messi no ha querido fichar o finalmente no quiere fichar por el Barça es porque no tiene ganas de esperar, porque estamos viendo que aunque no estuviésemos en el 1-1, con ciertas salidas sí que podrías registrar a Leo Messi. Lo único que no se puede hacer a día de hoy porque no tenemos aún esa situación, pero quién sabe si dentro de un mes o un mes y medio, con todas esas operaciones de salida que se hagan, sí que lo podéis inscribir. En fin, espero que os haya quedado más claro. Sé que es pesado, repito, pero si no os ha quedado claro, id volviendo atrás en el vídeo, lo volvéis a escuchar o vais al hilo del gallinero que os lo explican muy, pero que muy bien, y felicidades para ellos y para Ricard de Mr. Cruyff, que realmente son unos fueras de serie. Si te ha gustado el vídeo, dale un fuerte like, coméntame a ver qué os ha parecido, si lo habéis entendido, si queréis que os aclare algo. Suscríbete al canal para no perderte ningún contenido de Gallina de Piel y, como siempre, saludos y forza.